quiero agradecer todo lo que han estado pues haciendo en redes sociales en este tiempo. Comentarles que, como recordarán, esta iniciativa surge en el marco del consorcio que promovemos a nivel global para la participación de niñas, niños y personas jóvenes. Este consorcio que ha logrado pues no solamente mantener el esfuerzo durante ya más de un año, está también planteándose animar a que otras y otros puedan eh, compartir también con nosotros que la salida y la alternativa que tenemos a muchas problemáticas en el mundo está en la participación y el protagonismo de niños, niñas y personas jóvenes y por supuesto en el diálogo intergeneracional. Quiero comentarles que en esta campaña y agradecerles también, y lo mostraré brevemente, tuvimos la participación de 44 organizaciones y redes aliadas. Esto para nosotros es central en no solamente más allá del número como tal, sino esencialmente porque lo que estamos tratando de lograr y ver es que todas y todos tenemos coincidencias para que niños, niñas y adolescentes puedan gozar sus derechos. Así es que quiero nuevamente agradecer a todas y a todos quienes se estuvieron sumando a esta iniciativa e invitarles a que continúen con esta reflexión, pues no solamente en este periodo de campaña, sino que lo hagamos permanente. Quiero también compartirles que los temas que estuvimos abordando, los tres ejes temáticos, durante las 3 semanas, lograron, de acuerdo a los datos solo de los que tenemos identificados en Facebook, un alcance de 199,543 personas, más de 420,000 impresiones y 14,347 interacciones. Tenemos muchísimo que agradecer a todas las organizaciones que usaron los materiales de campaña en sus propias redes sociales. Ese fue digamos, la característica y otras también que desarrollaron gráficos complementarios. Nos parece muy importante recordar el valor que tienen estos seminarios, donde tuvimos en este tiempo 17 panelistas, 8 personas jóvenes, más de 300 personas han estado interactuando en estos espacios y agradecemos muchísimo en este sentido su compromiso y sensibilidad. Así es que, bueno, pues dejamos hasta aquí para dar paso a la participación y la reflexión de Lidia Cacho, a quien agradecemos profundamente su espacio y sabes, querida Lidia, estamos honrados de tenerte acá con nosotros. Así es que, bueno, pues te damos la palabra y nuevamente, bueno, perdón, Lidia, yo ya no te presento porque todo el mundo creo que te conocemos, pero recordemos que Lidia es una periodista mexicana con muchísimos premios internacionales por su trabajo de investigación, es feminista, es una experta internacional en derechos humanos y especialmente de niños y niñas. Lidia ha investigado esencialmente las redes de macrocriminalidad y lamentablemente por ello está fuera del país por los intentos de asesinato y agresiones a su persona. Y bueno, es una de las personas referentes en el mundo cuando hablamos de periodismo de investigación en redes criminales y especialmente en contra de niños y niñas. Así es que gracias, Lidia, de verdad, por tomar espacio y por estar aquí con nosotros para hablar de este tema tan sensible, sin duda, para todas y todos. Gracias. Gracias, bueno, muchas gracias a todas y a todos ustedes y en especial a toda la gente joven y a toda la niñez que está liderando una parte muy importante de este proyecto para que logremos aprender qué es lo que están haciendo, cómo reinventan no solamente las actividades y las acciones directas para transformar el mundo, sino cómo reinventan sus propias vidas en el contexto de la violencia estructural, de la violencia de género, de la violencia machista que recae sobre los niños y los lleva al reclutamiento armado por parte de grupos criminales y por parte de cuerpos armados, digamos que legítimos en diferentes países del mundo, desde África hasta Latinoamérica y Asia. Entonces, bueno, pues miren, yo soy amiga de Juan Martín desde hace muchísimos años, ya no me acuerdo cuántos, una gran admiradora de todo el trabajo que hace la Red por los Derechos de la Infancia. Recuerdo perfecto cómo empezaron, lo difícil que era de pronto lograr la interseccionalidad entre el feminismo y los derechos de la niñez, porque había muchísimas compañeras feministas de mi generación, yo tengo 60 años, y lo recuerdo porque es importante
hablar sobre las generaciones y sobre cómo vamos transformando el mundo a partir del conocimiento adquirido y compartido, ¿no? Entonces, bueno, hace 35 o 36 años que yo comencé a hacer activismo como feminista y además como reportera, cuando empezaba a ser reportera, recuerdo muy bien que tenía amigas feministas a las que yo admiraba de diferentes sitios de América Latina y del propio México y de los Estados Unidos, que insistían en que si íbamos a hablar de violencia contra las mujeres, en aquel entonces no existía el concepto de violencia de género, no existía ni siquiera la repetición de la palabra violencia machista, ¿no? Eran los conceptos que manejábamos en aquel entonces. Decían que si estábamos hablando sobre violencia contra las mujeres, no debíamos meternos en el tema de la niñez, porque era muy confuso. Recuerdo alguna psicóloga a la que yo admiraba muchísimo, la sigo admirando claramente, que hacía un trabajo increíble para trabajar el trauma en las mujeres víctimas de violencia extrema en el ámbito doméstico, que decía que ella sentía que muchos de los recursos que debían ir a atender a las mujeres víctimas de violencia, que en aquel entonces llamábamos doméstica, de violencia de género, se iban a atender a la niñez y que eso no era adecuado, porque en la medida en que no atendiéramos, protegiéramos, cuidáramos y acompañásemos a las mujeres víctimas de violencia con sus hijas e hijos, las cosas no cambiarían, pero teníamos que poner el foco en la mujer. Entonces, estas discusiones nos llevaron a un gran proceso de aprendizaje a muchas y muchos de nosotros, que estábamos tratando de entender varios aspectos del trauma por violencia. Por un lado, el trauma individual de las mujeres víctimas de la violencia, que ahora llamamos violencia de género, que en aquel entonces era violencia doméstica o violencia intrafamiliar. Y el trauma que en aquel entonces también se llamaba secundario, que era el infligido en las niñas y los niños víctimas de un agresor en un hogar donde la madre vivía violencia sistemática en sus diversas formas, psicológica, física, económica, etcétera. Muy pronto, cuando decidí en 1999 con un grupo de feministas abrir un centro de atención a víctimas especializado en violencia contra las mujeres y un refugio de alta seguridad, y de alta seguridad, ustedes muy bien en este foro saben por qué, porque en finales de los 90 ya el narco se estaba insertando en los poderes públicos, estaba siendo partícipe importante de las campañas políticas, invirtiendo recursos económicos para poder, por un lado, tener voz y voto dentro de los ayuntamientos, de los gobiernos estatales e incluso de la presidencia de la República, aunque fuese de una forma soterrada, pero también tenían voz y voto en el entorno empresarial en el que ellos habían hecho una inversión. Eso era por un lado. Y por otro lado, estoy hablando de los finales de los 90, por otro lado, lo que teníamos era a estos criminales o miembros de grupos criminales diversos, sobre todo de la delincuencia organizada, que incluye la trata de personas, el tráfico de armas y el trasiego y siembra y tráfico de drogas. Esos eran los tres, como las tres áreas especializadas de la delincuencia organizada en las que yo me enfocaba y en las que me sigo enfocando. Nunca hablo de crimen organizado específicamente para el narcotráfico porque no cubre la realidad de lo que estamos viviendo y de lo que todas y todos ustedes ya conocen. Así que en el año 2000, cuando logramos abrir ya por fin nuestro refugio de alta seguridad, decidimos ponerle puertas blindadas, ventanas blindadas, cámaras de seguridad y hicimos un ejercicio de reflexión muy importante con el equipo de enfermeras, psicólogas, psicólogos especializados en violencia contra niños y masculinidad, psiquiatras, médicos, médicas y trabajadoras sociales, por supuesto. La reflexión era, ¿cómo vamos a construir un modelo que entienda cómo trabajar sistémicamente en el año 2000? Por un lado, tratando de construir nuevas leyes y nuevas reformas a las leyes preexistentes, pero también por otro lado, mientras creamos nuevos conceptos de ideas, de palabras, de nociones, no solamente jurídicas, sino de la comunicación que tenemos entre nosotros, ¿qué cosas nombramos y no habían sido nombradas?
Entonces, bueno, claro, como todas y todos éramos feministas en este equipo que conformaba el CIAM Cancún, que era nuestra organización, hablábamos sobre todo lo que estaban enseñándonos las grandes feministas teóricas de diferentes países, incluido México, toda Latinoamérica, los Estados Unidos y Europa, y por supuesto las asiáticas también. Y en ese proceso de aprendizaje tan vivo en el que crecíamos como personas, como activistas, como especialistas, cada una en nuestra rama, yo comencé a escribir mucho los diarios del refugio. Y noté una cosa muy especial, que Juan Martín conoce bien y algunos de nuestros colegas con los que hemos trabajado en redes conoce también. Y es que en la medida en la que recibíamos a las mujeres en nuestro centro de atención primero y después en el refugio de alta seguridad, llegaban con sus hijos e hijas de diferentes edades, pero los niños más pequeños, los niños varones más pequeños, no querían hablar con los terapeutas, ni siquiera con Enrique, que es una maravilla de psicólogo, experto en psicotrauma, experto en abuso infantil y una gran persona, un gran ser humano, muy empático. Los niños querían solo hablar conmigo. Y claro, la psicóloga, Claudia, me decía, Lidia, tú no eres terapeuta. Tienes que tener mucho cuidado cómo hablas con ellos, porque lo que pasa es que ellos te ven en la televisión, en tu programa de tele, y piensan que eres más real que nosotros que no salimos en la tele. Y eso era algo que repetían sistemáticamente los niños, muy pequeños sobre todo, decían, tú eres de verdad porque sales en la tele o porque sales en YouTube. Y decidí que teníamos que explorar eso. ¿Qué significaba para estos niñas y niños eh, que que las personas que trabajaban con ellos, que los acompañaban en sus procesos de psicotrauma, de protección, de aprendizaje, de nuevos modelos de comportamiento, y por supuesto en un ambiente de protección, ¿qué significaba para ellos que una persona fuese más real que otra? Bueno, han pasado tantos años ya, 23 años, y ahora lo entendemos muy bien con las redes sociales. Lo entendemos muy bien porque sentimos que nos comunicamos, que estamos más cerca unas y unos de los demás a partir de que tenemos estos amigos que no sabemos si en realidad son amistades, conocidos o simplemente seguidores que quieren saber qué hacemos, qué pensamos y qué cosas tenemos en común entre quienes compartimos ideas y vivencias en las redes sociales, desde las más divertidas y simplistas hasta las más complejas e importantes. Bueno, pues desde aquel entonces, en aquellas reflexiones, yo decidí que me iba a sentar con todos estos niños porque teníamos que desarrollar un modelo que estuviese centrado en lo que los niños y las niñas necesitaban específicamente. Al mismo tiempo, en el año 2000, yo escribía mis artículos periodísticos y peleaba todos los días con los editores de los periódicos que querían quitar el lenguaje de género de mis textos. Y particularmente peleaba con ellos, porque me costaba mucho trabajo que entendieran, a pesar de que la verdad es que soy muy buena explicándolo, que tenemos que diferenciar a los niños de las niñas en todos los ámbitos de la explicación de las violencias, porque su vivencia es muy diferente. No solamente por su sexo biológico, que además origina una serie de conceptos y comportamientos sociales alrededor de esa persona que pertenece al sexo masculino o al femenino, eh, dentro de la familia, dentro de la sociedad, dentro de la escuela, dentro de la política, pero también porque los niños, por razón del machismo, están sometidos a reglas muy distintas que las niñas cuando reciben actos de violencia sexual, de violencia física, de violencia psicológica, de violencia vicaria, del padre a la madre o de la madre al padre, y cuando reciben actos de violencia criminal, como estos de los que estamos hablando en este momento. Les parecerá que estoy contando una historia que no tiene mucho que ver con el tema de las armas, pero tiene todo que ver. Primero porque
En cuanto yo hablaba con estos niños, lo primero que descubría al sentarme a conversar con ellos es que estaban llenos de rabia. Estos niños víctimas de, por ejemplo, de un padre que era un maltratador con su madre, y la madre había escapado del contexto del padre, pero el padre además era narcotraficante o pertenecía a algún grupo de sicarios de alguna parte de la República Mexicana, y les habíamos dado refugio en nuestro centro de atención en Cancún. Entonces teníamos niños del norte de México, de Chihuahua, de Sinaloa, de Tamaulipas, del sur, incluso mujeres, niñas y niños que habían cruzado la frontera de Nicaragua, de El Salvador, de Guatemala, incluso de Paraguay, algunos de Venezuela e incluso de Colombia, que habían arriesgado la vida cruzando la frontera para buscar una vida mejor y terminaron en nuestro refugio después de vivir violencias que muchas y muchos de nosotros conocemos. Bueno, cada uno de estos niños tenía una historia muy distinta que contar. Y como reportera, yo me senté con cada una y uno de ellos para hacerles las preguntas que eran importantes. Es, ¿cómo viviste la violencia que ejercía tu papá contra tu mamá? Pero los niños no querían hablar de eso. Los niños varones querían hablar sobre las armas de los padres. Querían hablar sobre la venganza. La gran mayoría de niños varones en el contexto de violencia doméstica y vicaria, que vienen de violencias extremas, de hombres vinculados al ejército, a la policía, al narcotráfico o a otros tipos de grupos criminales como secuestradores, etcétera, tienen una sed de venganza brutal. No han sido criados en un ambiente donde puedan tener acceso a la empatía. Sin embargo, después de decir eso, debo recordar que varios de los chicos con los que yo estuve trabajando y mi equipo trabajó largamente en nuestro refugio, lograban desarrollar eh, elementos muy importantes de la empatía en 2 o 3 semanas después de estar dentro del refugio y de trabajar con el modelo de la Escuela para la Paz, que tenía dos vertientes muy importantes. Las tiene, existe el modelo y está ahí, y si quieren lo podemos compartir, por supuesto, a través de la red. En la Escuela para la Paz se les permitía, y no solamente se les permitía, sino se les acompañaba a que se expresaran, a que expresaran sus necesidades emocionales, psicológicas, físicas e intelectuales. Todos los niños y las niñas en la Escuela para la Paz, a la tercera semana decían que nunca, jamás, nadie les había mirado de esa forma. Es decir, a partir de un proyecto de educación para la paz absolutamente sencillo, muy centrado en el arte y en la autogestión de sus emociones, colectivamente con el juego y obras artísticas y la danza y la música y el teatro, estos niños descubrieron que eran mirados, que a los ojos de alguien empático o empática les miraba y que eso se sentía bonito. Y ellos querían aprender a hacer eso. Hay una historia a la que me voy a referir antes de saltar a toda la investigación que hice en Chihuahua sobre los niños que fueron cooptados para la siembra y cosecha de amapola en Chihuahua en los últimos años. Y que por lo tanto también fueron educados y entrenados para utilizar armas, y también el viaje que hice a Colombia para entrevistar a las personas increíbles que están trabajando con todos estos niños que han sido rescatados, tanto de las FARC como de otros grupos armados, para entrenarlos a ellos y ellas, para trabajar en estos contextos de luchas armadas, tanto criminales como paraestatales. Y formales dentro de la delincuencia común, ¿no? Que son como las 3 áreas que hemos estudiado. Bueno, pues había un niño que era el hijo de un sicario, se llama Raulito, tenía 5 años. Y normalmente cuando llegaban al refugio, lo primero que hacíamos era preguntarles, pedirles que hiciesen a las mujeres un bordado, porque les parecía algo que les permitía tomarse el tiempo para bordarlo, de cómo se sentían en ese momento. Y todo eso lo uníamos en unos telares, todos juntos. Y cuando salían del refugio meses después, hacían cómo me siento ahora.
Bueno, con los niños hacíamos lo mismo y con las niñas también. Y les damos una cartulina y colores. Y Raulito dibujó una cartulina en la que puso un monstruo gigantesco que ocupaba gran parte de este cartón. Y abajo, en una esquinita, hizo una jaula pequeñita con un perro. Y cuando le preguntó el terapeuta quién era, el niño dijo que el monstruo era su padre y que era lo más poderoso del mundo y que nos iba a matar a todos, incluidos nosotros en el refugio. Y el que estaba en la jaula era un perro. Y el terapeuta le preguntó, ¿quién es este perro? Y dijo, no es un perro, soy yo. Y entonces no quiso seguir hablando, se fue conmigo y me enseñó su cartulina y le pregunté por qué era un perro. Si se sentía como un perro, si vivía como un perro. Y me dijo que no, que porque él no quería ser como su papá. Y que su papá le decía que si era un cobarde iba a ser como un simple perro, que es un lenguaje muy común en el mundo del narcotráfico. Así que él prefería ser un perro. Y trabajamos eso. Jugábamos mucho con el tema de ser un perro. Y él me dijo otra cosa, que él no tenía corazón y que no quería tener corazón como su mamá. Así que eh, fuimos a la sala de juegos, tomé unas piezas de un fieltro y recortamos dos corazones, uno con mi nombre y uno con el suyo. Él recortó el suyo, yo recorté el mío y yo me lo puse y le di el suyo y le di un alfiler y le dije, cuando estés listo, te pones tu corazón. Me dijo, no, nunca voy a estar listo. Le dije, bueno, guárdalo por si las dudas, nunca se sabe, ¿no? Y lo guardó, efectivamente. Y pasaron semanas y semanas de trabajo terapéutico, de juego, jugábamos básquetbol, me contaba cosas tremendas de cómo el padre juntaba armas, de cómo él quería de grande ser como su mamá o como sus tías, es decir, se refería solo a mujeres, pero por otro lado también quería tener muchas armas para defenderse. Tenía una contradicción profunda que tenía que ver con el trauma que había vivido. Así que mientras pasaba todo el trabajo terapéutico con Raulito, sucedieron cosas en mi vida que tenían que ver con un secuestro policíaco, con que me encarcelaron, y todo esto pasaba por la televisión y todas las familias del refugio lo veían en la televisión. Cuando yo pude volver después de todo esto, lo primero que hice al volver a Cancún fue ir al refugio para que mis amigas, mis compañeras, compañeros y las mujeres que yo ya conocí, los niños y niñas, vieran que estaba bien, que había sobrevivido. Y llegué y fue muy emocionante verlos. Y entonces Raúl vino corriendo conmigo y me dijo, Lidia Cacho, estás viva. Y le dije, sí, ¿tú sabes por qué? Porque todos ustedes me salvaron. Me salvó toda la gente, las niñas y los niños que salieron a las calles, los periodistas que hablaron, las activistas, los terapeutas que me ayudaron a salir en los días más difíciles de mi vida. Toda esta gente me salvó la vida. Y es lo que hacemos entre todos y todos nosotros. ¿Y sabes cómo me salvaron? Preguntándome si tenía corazón. Se quedó callado y al día siguiente, cuando volví a la oficina para despedirme e irme justamente a testificar en México contra mis torturadores, Raulito llegó corriendo y me dijo, mira Lidia, y se había puesto el corazón. Y le dije, bueno, muy bien, guárdalo ahí y ten mucho cuidado de no perderlo. Volví al mes siguiente, después de muchos dramas que todas y todos conocemos en el ámbito judicial, y cuando volví, de repente llegó a saludarme, lo abracé, nos reímos y le pregunté dónde estaba su corazón que fuera a buscar. Me dijo que ya no lo necesitaba. Y le pregunté por qué, y me dijo, porque ya descubrí que tengo uno de verdad. Para mí esta fue la esencia sanadora, para mí, es decir, me sanó a mí el proceso que Raúl hizo consigo mismo, con un equipo de especialistas, pero con la determinación que tuvo en ese momento para rescatarse a sí mismo. Desde que yo escribí Los demonios del Edén en el año 2003 y entrevisté a casi 200 niñas y niños víctimas de explotación sexual comercial, aprendí muy pronto que cuando hacemos el trabajo de documentación necesitamos saber qué necesitan estas niñas y niños, qué quieren contar, cómo lo pueden contar, qué necesitan después de haberlo contado. Cuando abren una historia, de qué manera podemos intervenir y accionar para que no se quede abierta esa historia y ese trauma y esa herida, y hasta dónde podemos o debemos llegar al hacerlo. En este proceso de pedagogía de la entrevista, yo estudié mucho con psicopedagogos para poder hacer esto que hago,
Pero lo que verdaderamente aprendí en mi trabajo es qué necesitan ellos y ellas y cómo es diferente. Cuando mis editores persistían en decir que no podía usar lenguaje de género en mis libros, incluidos Los demonios del Edén, les expliqué que los niños, varones, están abusados sexualmente, están siempre subidentificados en el mundo entero. Lo mismo que los niños que son cooptados para cometer crímenes, porque a ellos se les convence desde pequeños que ser macho es ser muy hombre y que ser muy hombre es ser violento y que ser violento es guardar las emociones para otro momento. Cuando tú educas a un niño y una niña en ese contexto, cuando el niño es cooptado para ejercer violencia, para trabajar para los grupos armados, reacciona de maneras muy distintas. Primero, hemos aprendido que el trauma es mucho más profundo en los varones que en las niñas. Las niñas han aprendido y hemos aprendido por el feminismo, pero también por la educación y por el patriarcado, que las mujeres podemos socializar la experiencia emocional. Los niños no pueden socializar la experiencia emocional. ¿Cómo te conectas con estos niños que están viviendo actos de violencia brutal, es violencia del sistema, violencia política, violencia social y violencia de género también, porque está enfocada a ellos porque son hombres? Quieren hacerlos asesinos, quieren convertirlos en sicarios y los eligen específicamente porque son hombres. Hay un porcentaje muy menor, y aquí hay expertas y expertos que lo saben muy bien, de niñas que son cooptadas por estos grupos criminales, desde los grupos de delincuencia organizada de México hasta los grupos de Nicaragua, de El Salvador, las Maras y Colombia, por supuesto, y Bolivia. Pero Colombia, hablemos, que ya tienen aquí a un gran experto, no puedo usurpar las funciones de alguien maravilloso que ya pertenece a esta red, pero quienes han trabajado en Colombia y rescatando a todos estos niños que han sido victimados y cooptados por la delincuencia organizada y por las FARC para convertirse en halcones, en vigías, en sicarios y en asesinos y en guerrilleros desde los 11, 12, 13 años, lo que saben es que es la edad precisa de formación en la que estos niños y niñas todavía no tienen una noción muy clara de autoidentidad. Y por eso los cooptan a esa edad. Por eso los pederastas cooptan a las niñas entre los 11 y los 13 años y por eso las entrenan con pornografía a esa edad. Por eso los delincuentes, la delincuencia organizada, las guerrillas en África, toman a los niños entre los 11 y los 13 años. Necesitan construir una falsa identidad de asesino. Necesitan convencer a estos niños de que no tienen corazón, de que son personas incapaces de tener empatía. Porque evidentemente algo que ya sabemos todas y todos aquí, y que yo he entrevistado a varios exmilitares a lo largo de toda mi vida por el trabajo que hago, evidentemente una parte muy importante de la formación militar que se traslada de los ejércitos que pertenecen a los estados formales hasta las guerrillas y los ejércitos que trabajan, digamos, fuera de la ley para fomentar guerras civiles, para autodefensas, etcétera, tienen exactamente los mismos principios y valores. Tienes que lograr que los hombres no sientan nada. Tienes que lograr que piensen que todos son sus enemigos. A uno de los expertos que entrevisté hace muchos, muchos años para un libro que se llama Esclavas del Poder, se llama Jim y es ahora un activista por la paz, pero él fue soldado en Vietnam, fue un soldado de un alto cargo en Vietnam. Y él me explicó exactamente cómo eran entrenados, cómo fueron entrenados y cómo los enseñaban a dejar de sentir afectos. Cuando ellos sentían que se querían enamorar, que querían volver a los afectos, al amor, al deseo por las mujeres, a él le tocó Vietnam y entonces él vivió con toda la claridad cómo fue el ejército norteamericano, el comandante que los llevaba y los generales, cómo fueron creando las redes de prostíbulos en Vietnam, en Camboya y en Tailandia para que los soldados norteamericanos pudiesen ir allá a tener sexo con mujeres y no se vinculasen emocionalmente con las mujeres locales. Él me explicó con toda claridad cómo funciona psicológicamente el hecho de que quien te coopta de esa manera
para convertirte en un asesino, ya sea para el Estado o para alguna organización criminal o paraestatal. Lo que quieren hacer es erradicar toda capacidad de desarrollo de empatía, por un lado. Y por otro lado, hacerte saber que los afectos no sirven de nada. Dicho esto, hace muchos años comencé un libro que no he podido terminar y ahora en el exilio es mucho más complejo hacerlo, viajando para infiltrarme en Chihuahua y en Sinaloa, para documentar a todos estos niños que están siendo cooptados por los cárteles para la siembra y el trasiego, la siembra y la cosecha, perdón, de la amapola particularmente, y para la vigía. Conocemos mucho más las historias de los niños halcones en casi todo el continente americano, pero conocemos menos estas historias muy puntuales de por qué utilizan las manos infantiles para poder sangrar a la amapola y sacar la miel de la amapola que luego se va a convertir en la droga que terminará siendo heroína en el mercado internacional. Pero también lo descubrí en Afganistán, cuando estuve allá haciendo una investigación sobre trata de niñas y niños y descubrí que los niños no eran traficados en Afganistán para tráfico, para trata sexual como en nuestros continentes. Allá eran única y exclusivamente para el tema de la cosecha y de la amapola. Así que todos estos niños reciben exactamente el mismo entrenamiento. ¿Qué sucede cuando los sacas de estos contextos y puedes hablar con ellos? Quienes lo hemos hecho en diferentes sitios del mundo, sabemos que lo primero que sucede es que tienen una gran resistencia a expresar sus emociones, porque expresar sus emociones puede significarles la muerte y la pérdida de los espacios de seguridad en los que ellos trabajan. Para ellos, quienes los han cooptado, ya sean narcotraficantes, guerrilleros o criminales comunes, les han convencido de que son su familia. ¿Cómo logramos que estos niños y las niñas que también pertenecen a estos grupos criminales, aunque sea en menor medida, sepan que pueden desarrollar una nueva forma de desarrollo emocional? Bueno, pues solamente lo podemos trabajar con otros niños y niñas. Yo estoy absolutamente convencida de que la única manera en que podemos trabajar activamente en la intervención psicoemocional de trauma profundo y de trauma sistémico en todos estos niños cooptados, los que yo documenté en el norte de México fueron 8,000 niños que fueron cooptados para aprender a utilizar armas en el norte de México, particularmente Chihuahua y Sinaloa, en la montaña de Chihuahua, donde se siembra amapola. Y de estos niños que yo documenté, con las familias con las que hablé, a ellas les pensaban que estaban, por un lado, o desaparecidos o que ya les habían perdido para siempre. Y por otro lado, había niños a los que yo entrevisté en un proyecto increíble que existe en Sinaloa, en un barrio muy rudo de Sinaloa, para un proyecto que hice que se llama Somos Valientes. Bueno, en este proyecto lo que hicimos fue ir a entrevistar a un centenar de niños y niñas que hacen artes marciales en un lugar creado por un grupo solo de hombres, activistas que lo que quieren es construir la paz y sacarles de la posibilidad de ser llevados, cooptados justamente para llevarlos como sicarios para los cárteles en Sinaloa. Así que les intercambian clases de artes marciales con disciplina a cambio de poder hacer la tarea en este sitio, tener computadoras, etcétera. A estos chicos, a todos los que entrevisté, descubrí que ellos se ven vivido en familias durísimas, la gran mayoría. Incluso uno de ellos pertenecía a una de las familias más poderosas del narcotráfico y su madre había logrado un poco como desentenderse de la familia y el niño primero tenía una noción muy clara sobre el uso de las armas y la diversión que implicaba el uso de las armas, y en el momento en que empezó a convivir con estos otros niños y niñas, descubrió que había cosas distintas que podían hacer. No solamente, por supuesto, las artes marciales, también hay una organización que trabaja con ellos mismos, que juegan béisbol con estos niños y niñas y les están enseñando a encontrar en el deporte un espacio en el que se sientan seguras y seguros, en el que sus manos sirvan para otra cosa que no sea disparar armas.
Es decir, me parece que es muy importante nuestro trabajo para todas las personas mucho más jóvenes que nosotros y para las personas de nuestra edad que a veces estamos agotadas emocional, física y anímicamente por todo lo que nos rodea, la guerra en Ucrania, la guerra en Palestina, la pobreza, las crisis políticas en toda Latinoamérica. De pronto nos sentimos profundamente abrumadas y abrumados. Y yo lo que hago siempre que me sucede esto, como en este momento estoy profundamente triste con lo que está sucediendo en Ucrania, donde he podido ir, y en Palestina, donde he ido en otras ocasiones, pero ahora mismo no, el ejército israelí no permite que periodistas extranjeros entren en este momento. Una de las cosas que yo hago es sentarme a hablar con las niñas y los niños. Preguntarles si pueden explicarme la diferencia entre lo que piensan y lo que sienten. Porque yo estoy convencida de que soy tan buena reportera y que soy tan buena en el trabajo que hago, escribiendo los libros infantiles, trabajando con niñas y niños en todo el mundo, entrevistándoles, y que otros periodistas me preguntan, ¿cómo haces para que te cuenten estas historias? Y terapeutas me preguntan, ¿pero cómo haces para vincularte así, que te cuenten esto y te lo cuenten así? Bueno, lo que hago es entrar en contacto con mi niña interior. Y yo sé que para mucha gente esto puede sonar increíblemente cursi, especialmente para los periodistas de mi generación, pero me da igual, porque yo lo que hago es entro en contacto con Lidia, la niña de 11 años que creía que el mundo podía ser diferente solamente porque ella nació aquí y no le gustaba la injusticia. Y ser una niña que se resiste al machismo en el México de los años 70, que vive a su alrededor las desapariciones forzadas, el nacimiento de los movimientos en contra de las desapariciones y del encarcelamiento de estudiantes, me hizo entender algo que aprendí con mi profesor de criminología a los 40 años. Y es, la esperanza no es algo que llega del más allá. La esperanza no la encuentras en un libro, no cae del cielo. La esperanza es el simple hecho de comprender que el presente y que el futuro pueden ser mejor que el pasado. Y la única manera de asegurarnos de que haya esperanza, que tengamos esperanza internamente para seguir adelante en nuestro trabajo, es uno, conocer el pasado y entender que hace 10, 15, 20 años todas esas leyes, refugios, espacios de seguridad, espacios para que las niñas y los niños tuviesen la misma voz que las personas adultas, existiesen. No existían y ahora existen. Tenemos que conocer el pasado para poder contrastar con el presente. Cada vez que alguien diga es que estamos peor que nunca, tenemos que decir no es cierto. Hace 30 años las niñas y los niños no eran escuchados. Hoy en día hay programas de radio, de televisión, hay sitios por todo el mundo con niñas y niños alzando la voz, haciendo activismo inteligente, novedoso, enseñándonos a las personas adultas que las cosas pueden ser diferentes y que cambian. Hace 20 años, con Redim discutíamos la noción de infancia. La palabra infancia, como todas y todos sabemos aquí, significa quien no tiene voz. Los sabios griegos pensaban que los niños no tenían derecho a la voz, como pensaban que las mujeres no debían tener derecho a la política, ni a la voz, ni a la libertad. Y ahora, todas y todos nosotros sabemos que los niños y las niñas tienen exactamente los mismos derechos que las personas adultas, que están en un proceso de crecimiento y aprendizaje que no implica que sus derechos sean de menor tamaño, de menor calidad o de menor acceso por su edad, la raza a la que pertenecen y por el conocimiento del mundo que tienen. Por eso la frase que han creado ustedes de los derechos no son chiquitos es tan importante. Esto hace 10 años no se decía, pero sobre todo las y los adultos que trabajamos en el tema de atención directa a víctimas de violencia y en contra de los movimientos armados,
Sabíamos que teníamos que abatir la adultocracia desde la autorreflexión, desde revisar desde dónde yo quiero acompañar y ayudar a un niño o una niña, desde dónde yo necesito detenerme cuando descubro como terapeuta, como psicóloga, como activista, trabajadora social, médica, médico, abogado, que necesito inducir a un niño o una niña que responda de una manera determinada porque es lo que los adultos esperan de él o ella. Necesitamos hacer esa reflexión cada día. Yo cada vez que voy a ir a hacer una entrevista con niñas y niños como las que he hecho en Ucrania, para lo que estoy escribiendo un libro ahora, cada vez que entrevisto a un niño o una niña en Ucrania, le pregunto, ¿qué quieres que el mundo sepa? ¿Qué necesitas compartir? Somos como adultos, vehículos para acompañar la sabiduría, el conocimiento, las necesidades y el crecimiento emocional de la empatía de los niños y niñas del mundo. Ellos y ellas van a estar dentro de 20 años en un panel como este, hablando de las lecciones que nos dieron y de cómo comenzaron a abatir la adultocracia. Son las niñas y los niños en Ucrania y en Siria, las niñas y los niños en este momento en Gaza, en Palestina, quienes están dando grandes lecciones. Son quienes están ayudando a buscar a las personas que se quedan bajo los escombros. Las niñas y los niños, los he visto yo en estas guerras, se detienen a consolar a los adultos que se sienten inconsolables. Son las niñas y los niños quienes todavía saben que tienen el corazón y el alma intacta a pesar del trauma, a pesar del dolor. Pero sobre todo son quienes no justifican la violencia. Eso es lo que yo he trabajado toda mi vida. He trabajado para que los niños y las niñas no justifiquen la violencia ni la violencia armada y para que las personas adultas dejemos de justificar. A partir del día de hoy, hasta el 24 de diciembre, el día de Navidad, si no paramos la guerra entre las personas adultas, esto no les corresponde a las niñas y los niños, si no paramos la guerra, van a morir 1.400 niñas y niños más. En este momento hay 153 países en contra de la guerra en Palestina, en contra del genocidio, y tenemos que seguir alzando la voz. A mí me parece que una de las cosas que más falta nos hacen es que las personas adultas acompañemos y protejamos a los niños y niñas en el dolor del mundo, por un lado, y por otro lado, que les escuchemos y pidamos que nos escriban cartas para explicarnos cómo se puede construir un mundo en paz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Lidia. Pues no solamente por la profunda reflexión que nos haces y con este cierre donde claramente tenemos acción concreta para emprender, sin duda, ya mismo. Gracias, gracias. Y bueno, sabemos que tú tienes que tener otra conferencia en un ratito, así es que con toda confianza cuando tengas que retirarte para poderte despedir, si es posible. Y quiero agradecer muchísimo a mis colegas que están en el panel intergeneracional. Están con nosotros Enrique Valentino, eh, Enrique Valentino de México, si puedes abrir tu cámara, Esmirna, si puede abrir su cámara también, Julia Castellano de Colombia. eh, bueno, entonces ya está aquí con nosotros Esmirna, está Enrique, está Julia, y no veo a Dante, si por ahí se puede sumar Dante, ya estás acá Dante. Bueno, Enrique trabaja en Puebla temas de construcción de paz. Gracias por estar acá. Julia Castellanos es una colega colombiana experta en temas de reclutamiento de la coalición, ahora nos va a platicar Coalico. Esmirna es una joven feminista dominicana y activista de mucho tiempo que, digamos, hace bastante acción ahora en territorio. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Esmirna. Y Dante también es otro joven, bueno, vamos a llamar niño, adolescente, ahora joven activista por la educación y con otros temas territoriales, y que pues para nosotros es central que estemos en este diálogo intergeneracional tratando de encontrar pues como alternativas y sobre todo qué podemos hacer frente a esta situación que, como ya explicaba Lidia, es abrumadora en muchos momentos. Así es que me gustaría iniciar, si les parece,
con Esmirna y con esta Julia, con una primera reflexión. ¿Cómo están mirando esto que nos ha planteado Lidia y cómo lo ven también desde la acción que ustedes están realizando? Porque nuestro desafío es cómo logramos pues desmontar la violencia armada para avanzar hacia una construcción de paz. Pues, ¿te parece, Mirna, si te escuchamos a ti primero? Gracias, Juan Martín, por el espacio y a Lidia, qué exposición tan maravillosa. Yo deleitada aquí escuchándola, porque aparte de que soy una mujer feminista, también estudio comunicación social y es como que me veo reflejada. Pues en el caso de la República Dominicana, nosotros tenemos situaciones un tanto diferentes a los demás países, pudiera llegar a decir, porque tenemos sectores específicos donde esto se presenta, pero es ignorado por nuestros gobiernos. O sea, se trata de disfrazar con otras acciones y que no son situaciones armadas con niños y demás. Hay niños que desde muy temprana edad pasan por situaciones lamentables, los cuales no le permiten ir a la escuela. Actualmente hay una gran cantidad de niños desaparecidos, tampoco se tiene seguimiento de esos procesos. Y en nuestro país no es algo como que pudiéramos decir, tenemos tantos datos, no tenemos cifras. Y es algo como que cada vez que sale uno, ya, pero no se lleva un conteo, no tenemos eso identificado. Lamentablemente creo que la República Dominicana debe de priorizar a la niñez y a la juventud porque no se hace, simplemente se omite con otros temas o se trata de disimular que sí se está trabajando con otros temas. Y en el caso de lo armado y la niñez, de igual manera. Tenemos padres que no están presentes, tenemos niños que están en situación de calle y que lamentablemente son más, estas personas llegan más fácil a estos niños y comienzan a hacer el tráfico de menores y se pierden vidas y se pierden niños que lamentablemente no se lleva un registro porque es como si nadie pudiera llorarlos porque no hay cómo hacerlo. Entonces creo que nuestro país debe de seguir trabajando. Soy una total creyente de que con esfuerzo se puede hacer, pero actualmente estamos con los ojos tapados en campaña electoral. En el próximo año tenemos elecciones y presidenciales y todo esto. Entonces tenemos la mirada ahí y hay otras cosas que sí deberíamos de tratar y de concientizar y visibilizar en los medios, pero no lo hacemos por toda esta situación que cada medio posiciona lo que quiere vender. Y es difícil, pero tratamos como también de conservar las más vidas posibles. Muchísimas gracias, Esmirna, por esta primera reflexión. Y bueno, agradecer muchísimo también a Lidia nuevamente, que ya se tiene que retirar para otra conferencia. Y de verdad, honrados, querida Lidia, por tu presencia acá, que hace tiempo andamos con buscar alguna coincidencia. Y gracias especialmente, Lidia, por el esfuerzo de estar acá. Pues te despedimos. Gracias. Te Gracias mandamos a un fuerte ustedes. abrazo. Un segundito, solo quiero decirles, Mirna, que se me acaba de ocurrir que podemos organizar algún grupo de periodistas internacionales que trabajan allá para documentarlo junto con ustedes. Eso ya luego lo hablamos. Y la otra que quiero saludar, bueno, pues a Dante, a Julia, a Enrique, mucho gusto y yo les prometo que voy a ver este video, voy a escucharles. Me interesa muchísimo. Bueno, Martín lo sabe y bueno, ya que lo escuche, nos mantendremos a ver qué podemos hacer en colaboración con todos los grupos y la red internacional de periodistas, pero gracias por todo su trabajo, de verdad. Julia, no sabes cómo admiro lo que ustedes están haciendo en Colombia. Lo documenté y soy una fan total del trabajo que están haciendo, lo que hacen Enrique en Puebla, súper importante y bueno, pues Dante, yo soy tu fan y te sigo, aunque tú no lo sepas. Así que aquí estaré y estaré pendiente y muchísimas gracias y lástima que me voy, pero les veré después en esto grabado. Buena tarde. Cuídate mucho. Gracias, querida Lidia. Hasta luego. Te despedimos. Vale, pues entonces, gracias, Esmina, por esto que planteas y bueno, fantástico por
la posibilidad de poder hacer articulaciones u otras articulaciones con nuestra querida Lidia. Así es que vamos a escuchar ahora a Julia, también en una primera reflexión para tratar de vincular, digamos, lo que nos ha planteado Lidia, esto que nos coloca también Esmirna, concretamente en República Dominicana, y por supuesto desde lo que ustedes están haciendo en Colombia. Julia, te escuchamos. Bueno, Juan Martín, muchas gracias. Gracias a Lidia por sus palabras. Quería también darle saludito y espero que lo vea posterior en este video porque sabemos que su trabajo es inspirador y ella también en esa presentación nos dio pistas bien interesantes frente a ese ejercicio que tenemos que hacer en trabajo para la construcción de paz. Yo rápidamente les digo que es la Coalico para quienes están en línea y que nos están viendo. Es la coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia. Llevamos más de 20 años trabajando por la prevención del reclutamiento. Ustedes saben que somos el único país de Latinoamérica que está viviendo una situación de conflicto armado. Hacemos monitoreo, hacemos seguimiento y pues tenemos actualmente una compleja situación que se cruza en esa línea delgada entre lo que es el conflicto armado y la violencia armada y que se convierte en un ejercicio también transnacional que se comparte con muchos de los países que hoy están acá, pero que hacen parte también de esta Latinoamérica. Contarles un poco que desde la Coalico hemos venido insistiendo en la necesidad de vincular de manera directa a las niñas, niños y adolescentes en la construcción de paz, ¿sí? Hacer algo efectivo que nos ha dejado la Convención y que muchas veces dejamos de lado, que es eso de la participación efectiva de los niños y las niñas. Ese principio de autonomía progresiva del que nos habla la Convención de los Derechos del Niño en los artículos 3, 5, 12, 14 y si no estoy mal en el 27. Allí hemos hecho iniciativas en las cuales ellos y ellas son protagonistas. Son protagonistas y quisiera pedirle a Juan Martín si me regala 2 minuticos para compartir pantalla. Quiero contarles un ejercicio que hemos venido haciendo con las niñas y los niños, en donde a veces consultarles permite tener unas ideas mucho más claras de eso que estamos hablando nosotros y es ¿qué es eso de la paz, ¿no? Y cómo estamos entendiendo la paz. Nosotros, de hecho, el día de ayer, creo que ya están viendo mi pantalla, ustedes pueden consultar nuestra página web www.coalico.org. El día de ayer, de hecho, estábamos en la exposición de un libro arte que se llama Libro Arte, las niñas y niños cuentan la paz. Este libro arte fue una iniciativa que sale de un concurso que hicimos entre el mes de abril y mayo, en el cual le preguntábamos a las niñas y los niños cómo las niñas y los niños cuentan para la paz. Hicimos un concurso de dibujo en el que llegaron más de 600 dibujos de más de 20 departamentos del país, contándonos cómo ellos y ellas viven la paz, cómo la cuentan, cómo la sueñan, a qué saben, cómo se la sueñan. Ustedes pueden consultar este libro. Lo pueden consultar en la página web. Allí hay expresiones desde la cultura de paz, desde la igualdad, desde la educación, desde el arte, desde cuáles son esos referentes en términos de paz, desde los temas de salud mental que también hacen parte de la construcción de paz, desde el ejercicio también del territorio y desde el medio ambiente, ¿no? Cómo el medio ambiente también hace parte de esa construcción de paz. Adicional a eso, nosotros hemos venido desarrollando también unos ejercicios con niños y niñas a nivel Latinoamérica, particularmente en un ejercicio muy interesante que hicimos en Honduras, en el cual trabajamos un material pedagógico como una oportunidad para que las niñas y niños se imaginen un país diferente. Este ejercicio se hizo con ellas y ellos, unos grupos focales en Honduras, con niños y niñas víctimas de estas violencias armadas que se viven a través, por ejemplo, de las maras y otros grupos delincuenciales. Y construimos este material pedagógico que se llama Las Estrellas Fugaces de Mixta, un ejercicio que a través de una historia fantástica se ubica también en esa narrativa y en esa realidad que afrontan cotidianamente. Y se convierte en un ejercicio pedagógico porque nos permite hablar de un tema que muchas veces no podemos tocar en los territorios, pero que sí lo podemos hacer a partir de la imaginación, de la fantasía y de la creación. Y hemos construido también otros materiales pedagógicos ya más en términos de análisis, por ejemplo este que también fue lanzado hace poco, que se llama La Tarea Pendiente, un tema de análisis frente a
qué es eso del conflicto, de la violencia armada y cómo las niñas y los niños se ven reclutados en esa violencia armada. Son análisis mucho más políticos, epistemológicos, jurídicos, que nos permiten también entender esa realidad, porque la construcción de paz pasa también por entender esa complejidad jurídica en nuestros países, pero también en darles la voz a ellos y a ellas desde una participación efectiva, en donde ellos y ellas se sientan realmente involucrados y no solamente se sientan como beneficiarios de una serie de acciones en términos de verlos como objetos de protección, desde la cual siempre insistimos en este salto y en esta posibilidad que nos da la Convención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y es veámoslos como reales sujetos de derecho. Un poco lo dejo acá para que darle paso a los demás panelistas y para que sigamos hablando al respecto. Muchísimas gracias, estimada Julia, y súper importante esto que nos planteas. Están los planos, como aquí hemos hablado mucho de la persona, el niño, la niña, la persona adolescente y su vivencia, sus emociones, pero también la política pública y las obligaciones de Estado, como Qualico ha hecho un trabajo fantástico. Pues ahora vamos a escuchar a Dante y a Enrique hablarnos de su reflexión sobre este tema, y claramente pues hay mucho que tenemos cuando estamos, y también agradezco mucho a nuestra querida Lidia, que hizo referencia de cómo nos ha costado, incluso con las generaciones anteriores, cambiar miradas, cambiar paradigmas, ¿no? Y eso seguirá siendo el desafío, y por eso la maravilla de este panel con personas jóvenes y con personas con más, no solamente experiencia y años, sino precisamente esto se trata, cómo nos podemos encontrar desde nuestras realidades diferentes. Dante, te escuchamos y después escuchamos a Enrique Valentina, a quien les agradecemos mucho estar acá con nosotros. Por favor. Hola, muy buenos días. Gracias por la entrada, Juan Martín. Sí, este tema es un tema bastante sensible, un tema que por muchísimos años se ha ignorado, creo, y que se debe a su naturaleza en la que, a diferencia de otros temas sociales, otras problemáticas que enfrentan niñez, adolescencia y juventud, el tema de la violencia armada o niñez viviendo en contexto de violencia armada tiene la peculiaridad de que no es tan accesible el tratamiento desde la sociedad civil. Es decir, por ejemplo, en el tema del cambio climático, en el tema de incluso la migración, hay algunos accesos que puede hacer la sociedad civil para poder incidir directamente en el tema, para poder tratarlo. Y sin embargo, el contexto de la violencia armada en las distintas partes del mundo, la peculiaridad es que lamentablemente solamente se puede tratar desde los flujos o desde las fuentes que controlan las materias de políticas públicas, de políticas militares, del manejo económico y del manejo de seguridad. Es decir, al empresariado, ¿no? También le toca su parte al gobierno y al crimen organizado. Entonces, cuando notamos que las fuentes causales de estos problemas vienen en estas fuentes, pues se acorta muchísimo la conversación que podemos tener sobre el mismo tema. Y creo que se ha aprovechado este contexto para que la sociedad civil se vea desinformada, se vea limitada en el ataque a este tipo de problemáticas, y hasta el día de hoy, bueno, hemos tenido las consecuencias que hemos tenido porque ya llegamos a un límite bastante grande. Estaba notando que desde el 2002 a la fecha, solamente en México, en estado de reclutamiento se aproxima que hay 105,000 niñas, niños y niñas en estado de reclutamiento por el crimen organizado, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer un acotamiento que ahí tuvo un boom en el 2006, un boom en el 2012 y en el 2018. Entonces, creo que es un tema que se tiene que analizar de una forma bastante profunda y tenemos que, sobre todo, sí, tenemos que fijarnos directamente sobre las fuentes que perpetúan este tipo de condiciones y a las personas que son responsables de ellas. En ese sentido, yo analicé 5 opciones, 5 herramientas que puede hacer la sociedad civil desde jóvenes, niños, principalmente la población adulta y joven, para que podamos de hasta cierta forma tratar este tema, ¿no? El primero sería la información. Necesitamos obtener datos, necesitamos dialogar, necesitamos analizar, llevar los temas sobre la mesa. Se ha dicho siempre que de religión y de política nunca se habla en la mesa, ¿no?
todo lo contrario, eso ha perpetuado esos sesgos sobre estos temas que hemos tenido, y el primer paso yo creo que sería la información. Necesitamos analizar todos los datos posibles, meternos a internet y ver qué está pasando en nuestros contextos. Estaba viendo que el principal estado con estas cifras de reclutamiento y de homicidios e infancias es Guanajuato, ¿no? Entonces también estar analizando el contexto político, el contexto económico de nuestras realidades, nuestros contextos a manera local. Informarnos lo más posible, poder tener la mayor información posible. Otra parte es la movilización, ¿no? Necesitamos hallar enlaces externos, necesitamos buscar qué se está haciendo desde la sociedad civil, buscar compartir esa información. Muchas personas nos limitamos mucho tal vez en la cuestión del activismo, se limita mucho pues por la demanda laboral, por la demanda educativa que a veces tenemos, y eso también precisamente pues se aprovecha pues para desinformar y que la sociedad civil no se active, ¿no? Sin embargo, el simple hecho de compartir información en redes sociales, de agarrar y repostear un dato de alguna organización como la que está trabajando Lidia, o simplemente pasar los datos que vemos en alguna nota de algún medio oficial, etcétera, eso contribuye muchísimo a que pongamos en la mira dónde está el tema, ¿no? ¿Quién es el responsable? ¿Quiénes son los agentes responsables de estas condiciones? Entonces, informar sirve muchísimo. Esa parte de movilización considero que es una de las principales fuentes para hacer eso. Analizar nuestro contexto local. Después de pasar de esta parte de información, sí ver en qué parte estamos situados, si estamos viviendo en contextos de violencia en mi propia alcaldía, en mi propio departamento, si en mi propia ciudad estoy checando que va a la alza estos temas. Bueno, tenemos que analizar de forma muy consciente si mis acciones pueden hacer algo al respecto, ¿no? El punto 3, que yo lo defino como creación de comunidad, va ya enfocado en el trabajo de campo, ¿no? O sea, poder inscribirnos tal vez en una organización de la sociedad civil que trata con las personas con las que ha trabajado Lidia, ¿no? Por ejemplo, ver hasta qué punto podemos apoyar con este análisis que hemos hecho, con estos diálogos, bueno, pasar a la acción. Lamentablemente vemos que la mayor cantidad de personas que se avientan en el trabajo de movilizaciones sociales al fin y al cabo son las personas jóvenes. Y es que sí, estamos viviendo en el contexto increíble de estas condiciones de violencia, y pues somos quienes salimos a las calles a manifestarnos, etcétera. Pero no basta con eso, necesitamos que las otras generaciones volteen y digan, ok, yo viví, o a lo largo de mi vida, pues yo he crecido prácticamente con el desarrollo de las condiciones de violencia que hasta ahora enfrentamos. Entonces también tengo cierta responsabilidad en actuar, ¿no? Al respecto. Otra parte es el trabajo democrático y de concientización, la opción 4, ¿no? Aquí ya es checar quiénes tienen las fuentes de responsabilidad en estos temas, ¿no? Lamentablemente hay que apuntar que, vaya, sí, la violencia armada es un problema geopolítico muy importante, pero también económico y financiero, porque quienes producen las armas que ocupan los cárteles, el crimen organizado, los ejércitos, ¿no? O sea, las armas no salen debajo de las piedras, las produce alguien, y tampoco hay regulación al respecto. De hecho, apenas está tocando con mayor fervor el tema en Estados Unidos, que es el país número 1 de producción armamentística, pues porque también tenemos estos incidentes terribles en Estados Unidos de ataques en las escuelas, ¿no? Entonces también bajo estos contextos de violencia armada se vive la niñez y la adolescencia en un terrible estrés. Entonces hay que hacer notar que ya no nada más nos enfrentamos a una política gubernamental o de grupos armados, también es financiera, y que tenemos que demandar que se regulen estas situaciones, ¿no? Demandar que se puedan estructurar de una forma consciente. Y también, ¿no? Ya pasando como a la parte democrática en la que vivimos de una forma más cotidiana, y sí preguntar, ¿no? Tal vez no enjuiciar, pero sí ser bastante concisos y preguntarles a las personas que van a enfrentar procesos electorales en nuestros contextos, ¿no? Ya sea próximamente o en un futuro cercano, sobre cuál va a ser su política al respecto. O sea, cómo vamos a disminuir esos 105 reclutados que llevamos del 2002 hasta la fecha, en México, por ejemplo, ¿no? En otros países del mundo, cuál va a ser en materia internacional, cómo vamos a tratar que la mayor cantidad de niños y niñas que viven en estado de vulnerabilidad
y de contextos de reclutamiento, pues en Medio Oriente y África, ¿no? No es una coincidencia. Entonces, sí checar que si al menos no puedo, si nada más mi activismo se puede limitar a la información, a compartir estos análisis y votar, pues que estas tres sean de lo más eficaz posible, ¿no? O sea, tener un voto consciente y sobre todo informarnos. ¿Quiénes van a venir en el poder? ¿Quiénes van a tener esos accesos a crear esas políticas públicas? Y más porque en nuestro contexto de democracia representativa, ese es otro de los limitantes que tenemos hoy en día, ¿no? La falta de poder tener acceso a una participación un poco que nos involucra más, que nos incluya más. Y por último, el punto 5, lo saqué como desarrollo comunitario y personal. Si nos damos cuenta, los temas de violencia armada y el de migración comparten muchísimas causalidades, ¿no? O sea, nos damos cuenta que más allá de estas políticas, perdón, estos contextos políticos, institucionales, de estos contextos de violencia armada por estos grupos, también notamos que es un tema de clasismo, un tema de racismo, un tema de discriminación, ¿no? Quienes son las niñas y niños que son reclutados por narcotráfico, son las niñas y niños que viven en contextos de vulnerabilidad. En México se contabilizan que son 4 millones de niñas y niños que están en estado de vulnerabilidad, y de estas 250,000 en el contexto idóneo para que sean reclutados por estos grupos. Entonces, en ese desarrollo comunitario y personal va también enfocado a analizar los valores que con los que como ciudadano me informo, como ciudadano me desenvuelvo en la vida cotidiana. Esos temas de racismo y discriminación van a la alza. En un contexto como México, si el gobierno no hace algo a una manera temprana con el tema, por ejemplo, de migración, la inserción social de las personas migrantes que van entrando va a ir muy lento, y de hecho va a obstaculizarse por 1000 razones. México es un país que enfrenta un contexto de racismo bastante y de desigualdad bastante fuerte, y crea el ambiente propicio para que las personas migrantes, por ejemplo, se enfrenten a bueno, más bien están presentes en contextos propicios para reclutamiento armado, ¿no? Incluso estaba checando una cifra bastante curiosa que de un tiempo para acá, no solo en México, en muchos países que son receptores de migrantes, se ha incrementado el número de personas que pertenecen al ejército oficial de esos países y que son esos soldados de procedencia migrante, ¿no? Eso también hasta cierto punto es sí violencia armada, o sí tiene una connotación de violencia armada, porque es aprovechar la vulnerabilidad de las personas pues para meterlos en estos estados de conflicto. Y también, como mencionaba Lidia en su análisis, y lo veíamos con los ejercicios que hace la Organización de Colombia, bastante increíbles, también es un tema de creación de identidad, ¿no? De escuchar. Creo que muchos de estos casos, muchos de estos ambientes, o que son un poco más próximos a contextos donde sí, donde hay un poco más de movilidad social, pudimos haber detectado cuando un niño o niña estaba en riesgo de estar presente en un ambiente con armas, ¿no? Pudimos haber detectado a tiempo cuando había un niño o una niña que estaba en un contexto económico o social tan fuerte que lo obligó también, incluso, porque eso en México también pasa, a acercarse a estos grupos, pues por una cuestión económica. Entonces, todo esto también se da por esa falta de conversación que propicia del adultocentrismo y que nos hace que limitemos el desarrollo pertinente de niñez, ¿no? Que no podamos eh, detectar cuando una niña o un niño vive en un estado de violencia, y que se puede prevenir. De estos 105,000 reclutados, no sabemos cuántos pudieron haber terminado mejor en una cuestión de inserción por parte de las instituciones, no sabemos cuántas personas se pudieron haber apoyado. En fin, son muchísimas razones las que propician todos estos contextos, y yo creo que la sociedad civil, si bien ha estado bastante limitada, creo que hoy en día con las herramientas que tenemos y especial de información podemos lograr muchísimo más. En los cierres creo que indagaré un poco más porque sí, empecé de esos temas que empiezas Hiciste un a analizar una recorrido cosa, sí, y impresionante, pero terminas, muy bueno. Sí, Dante, sí. te escuchamos. Cierra, por favor. Sí, entonces más adelante indagaré un poco más sobre las causas de por qué se da la violencia armada, ya como tal, no nada más con la niñez, sino tomando como ejemplo México, el Congo e Israel, igual de una forma un poco bastante resumida porque ya agarré bastante tiempo, No pero te sí preocupes, para Dante. ondear un poco más en la conversación, ¿no? Yo creo que lo resumiría en estos puntos: información, movilización, creación de comunidad,
trabajo democrático y desarrollo comunitario y personal consciente. Súper bien, de verdad. Gracias por este excelente recorrido que nos has hecho y de puntos. Vamos a escuchar a Enrique y ya también está en la sala John Echeverría. Enrique, y ahorita ya escucharemos a John. Por favor, Enrique. Muy bien, buenos días a todas y todos. Juan Martín, todo el equipo de Tejiendo Redes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, actualmente dirijo una institución que es una casa hogar, que se llama Casa del Sol, que está en Puebla, en México, que alberga a niños y niñas, hijos e hijas de mujeres privadas de su libertad, en situación de pobreza extrema, o que han sido separados de sus familias por violencias extremas, víctimas de explotación sexual, tránsito, migración, violencia armada, situación de calle, abuso sexual, etc. Es decir, el panorama en Casa del Sol es que las consecuencias de la violencia estructural derivan en niñas y niños sin cuidados parentales o en situación de orfandad y que además no tienen otras redes de... Menciono esto porque las niñas y los niños que atendemos, pues evidentemente son víctimas de esta violencia estructural que normalmente a nivel de sociedad civil sí se habla, pero yo quiero ahondar un poco en el tema del Poder Judicial. Creo que el diálogo intergeneracional, afortunadamente, en la sociedad civil ha avanzado significativamente, ya lo decía Lidia Cacho, ¿no? Pero a nivel judicial tenemos muchos problemas en relación a este diálogo y generar la participación de niñas y niños. En Casa del Sol hemos generado un programa, un modelo de intervención basado en la participación que tiene 3 elementos: protección, seguridad y libertad. ¿Cómo lo hacemos? También un poco parecido a lo que comentaba Lidia, hemos generado un concepto que se llama crianza participativa. La participación es el modelo eje para que las niñas y los niños puedan crecer y desarrollarse de manera integralmente a través de 3 elementos. El arte, porque es la mirada hacia uno mismo; el deporte, porque es la mirada hacia el otro; y los hábitos en el hogar, porque hay que construirles un hogar a las víctimas de las que estamos hablando. Quiero hablar de un caso en específico para evidenciar la falta de diálogo intergeneracional en el nivel judicial, porque la revictimización y los problemas de los que estamos hablando derivan en que no hay esta sensibilidad en la participación para las niñas y los niños víctimas. Albergamos más del 50% de hijas o hijos de mujeres que son explotadas con fines de explotación sexual, son tratadas con fines de explotación sexual. Y que sobre todo las niñas están en un riesgo de, si se restituyen a sus familias, que también sean explotadas sexualmente. Es decir, las familias buscan que las niñas regresen a su casa para la explotación sexual. Ya sabemos que en la violencia armada hay 2 vertientes: los niños en el tema de las armas, por el machismo que comentaba Lidia Cacho, y las niñas derivadas a un tema de explotación sexual. Lo que nosotros no queremos es que regresen a familias en donde evidentemente estarán en una red de trata. Vivimos en Puebla y tenemos a Tlaxcala como vecinos, en donde hay una red inmensa de explotación sexual contra las niñas, las adolescentes, las jóvenes y las mujeres. Voy a hablar de un caso al que le llamaremos Alejandra. Alejandra vive abuso sexual desde muy niña. Su padre explota sexualmente a la mamá y él va preso por esta explotación sexual. Ella crece en Casa del Sol, lleva varios años en Casa del Sol. Su mamá sigue prostituyéndose y no tienen otras redes de... Después de varios años en donde la carpeta judicial fue almacenada, el juez decide, junto con el MP, en solicitar como testigo a Alejandra, de 13 años de edad. Es decir, quieren que vaya a declarar contra su padre, argumentando que es un proceso de participación. O sea, fíjense cómo la participación en este sentido no está siendo considerada mediante el interés superior de la niñez. Se contrapone.
Y entonces la MP, para preparar a la adolescente en esta declaración, le cuenta que su padre está preso, cosa que ella no sabía. Le cuenta que su mamá es una sexoservidora, cosa que tampoco sabía, que no tiene redes de apoyo y que tiene que declarar contra su padre. Fíjense qué impacto tienen todas estas noticias de violencia hacia una adolescente. O sea, les estoy contando este caso para un poco sensibilizarnos ante la situación de las niñas y los niños que cuidamos. Después de toda esta información, practica en 2 ocasiones la entrevista, hace que la adolescente repita que fue abusada sexualmente, que su mamá, bla, 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 que su papá, bla, bla. Y además la cita al juicio. 20 minutos antes de la declaración, el juez determina postergar el juicio. Ni siquiera está pensando en la adolescente. Ella, con toda esta confusión, primero dice, no quiero declarar, ya no me quiero exponer a esta situación. Y nosotros, como Casa del Sol, respetamos su punto de vista, pero el MP dice, no, va a ir como testigo ante el caso. Alejandra va a clases de coro, va a clases de piano y hace danza aérea. Nosotros hemos generado estas acciones, arte y deporte, para generar un empoderamiento, una perspectiva de género y una participación. Después de algunos días, ella viene y se acerca a mí y me dice, estoy lista, me enseñaron en danza aérea que si me caigo, me vuelvo a levantar y vuelvo a escalar. Y estoy lista, quiero declarar contra mi padre, porque no quiero que salga libre, porque esto no quiero que vuelva a ocurrirle a más personas. Quiero ir a la universidad, quiero seguir viviendo en Casa del Sol porque es un espacio seguro y quiero ser activista para que menos niñas sean víctimas de lo que acaba de ocurrir. Nuestro modelo, estamos seguros de que funciona porque le dio las herramientas para poder participar auténticamente en un diálogo intergeneracional. Pero siempre tenemos esta incertidumbre de necesitamos hacer incidencia a nivel judicial para que los abogados, los jueces, los ministerios públicos entiendan que esta situación pone en un riesgo mayor la situación socioemocional de las niñas, los niños y los adolescentes. Para mí es muy importante lo que estamos hablando el día de hoy, porque a través de un diálogo intergeneracional la participación puede ser una realidad, pensando en el interés superior de la niñez, pero con los elementos necesarios, con un modelo robusto que cuide, proteja y haga que las niñas y los niños se sientan libres. No hacer participación por participación. Insisto, creo que en la sociedad civil hemos avanzado bastante. Creo que todos y todas ya hablamos el mismo lenguaje, entendemos de qué estamos hablando cuando hablamos de participación. Pero hay entidades gubernamentales que siguen sin entenderlo. Y es ahí en donde yo veo un área de oportunidad a donde tenemos que ir a trabajar. Porque incluso, y con esto concluyo, cuando la MP entrevistaba o simulaba la entrevista, utilizaba un lenguaje jurídico bastante rimbombante, ¿no? Y al final, la adolescente Alejandra me decía, es que yo no entendí absolutamente nada. Lo único que entendí es que mi papá está en la cárcel, que mi mamá es prostituta y que tengo que declarar para que no regrese a vivir con mi familia. Esta confusión puede generar más conflictos a nivel socioemocional. Y nosotros lo que tuvimos que hacer, obviamente, es generarle un proyecto individual de atención psicológica, de atención socioemocional, de cuidado, porque además teníamos el riesgo de que en la calle o se presentara su mamá, hablar con ella. Entonces, tuvimos que cuidarla mucho más. Esto no hubiera pasado si la participación y el diálogo intergeneracional a nivel jurídico sea una realidad. Entonces, en Casa del Sol queremos compartir este modelo de construcción de paz a través de esos 3 elementos: el deporte, el arte y la cultura, y los hábitos en el hogar. Tenemos ya un manual diseñado de nuestras buenas prácticas que con mucho gusto podemos compartir y que además le agregaremos estas historias
que nos sensibilizan con la intención de seguir avanzando en esta agenda de participación de niñas y niños. Muchas gracias. Gracias, Enrique, Valentín, por no solamente compartiendo la experiencia de esta joven, a quien le mandamos todo nuestro cariño, sino el aprendizaje que ya tienen como organización y sin duda los desafíos. Pues tenemos también en la sala a John. Si pudieras, John, ahora sí, bueno, pues compártenos tu reflexión desde lo que están haciendo ustedes en Europa. Por supuesto, la realidad tiene sus diferencias, pero coincidimos en la urgencia de construir la paz en un mundo tan polarizado, tan beligerante. Te escuchamos, querido John. Gracias por estar acá. Hola, buenos días allá. El tema del conflicto armado, bueno, a mí me llama la atención que de un tiempo a esta parte hemos dejado de hablar de cultura de paz, por ejemplo. Esto en los años 80, con la cuestión nuclear sobre todo, ¿no? Tuvo muchos estudios, había mucha participación en temas de paz y desde hace ya bastantes años se ha dejado de hablar de eso como si fuese una especie de quimera o de cosa ñoña, como decimos aquí, hablar de paz. Y es muy curioso porque la paz, ¿no?, se construye, todo el mundo está de acuerdo con eso, pero se ha quedado como vacía de contenido muchas veces, ¿no? Me refiero como movimientos sociales. Nosotros intentamos, por ejemplo, voy a decir tres ideas sobre el tema del conflicto armado. Una tiene que ver, por ejemplo, en España, ¿no? Todavía se habla de los niños de la guerra civil española de hace 80 años. Claro, aquellos niños se convirtieron en los que sobrevivieron, que muchos se refugiaron, por ejemplo, en México. Esos se hicieron mayores y algunos llegaron a viejos. Entonces, bueno, nos parece muy interesante utilizar la memoria, no para moralizar, sino, bueno, la cuestión de la memoria histórica utilizada pedagógicamente nos parece que es muy interesante porque promueve un diálogo intergeneracional y conecta las historias. Y no contamos a los chavales lo malo que es la guerra, pero eso hay que encarnarlo de alguna manera. Y a través de la historia nos parece que es bastante interesante participar. Y bueno, lo hemos probado de maneras muy diferentes y es algo bastante eficaz. Tanto para las personas jóvenes como para los adultos. Sabéis que también en los conflictos suele haber saltos generacionales. Las víctimas de una guerra normalmente no suelen contar a sus hijos lo que les pasó y son los nietos los que digamos que hacen síntoma de ese silencio transgeneracional o son los que intentan descubrir lo que pasó, ¿no? Y bueno, todo ese juego a veces no se atiende demasiado, pero es algo muy importante no solamente para las víctimas, y ahora pensamos en víctimas infantiles, tenemos que pensar también en sus nietos. Y esto es una dimensión que solemos olvidar. En España hay algún estudio, no demasiado, sobre cuánto de salud mental mermada se debió a este problema de secretos familiares vinculados a la guerra. Y bueno, parece que es mucho más de lo que se cree. Otro tema bueno, supongo que ha salido, ¿no?, en la presentación, pero bueno, que por obvio, creo que a veces también no lo decimos lo suficiente. Digamos que tiene más que ver con el derecho en general, el derecho internacional, y es esta cuestión de que ya no hay límite, ¿no?, para nada. Me sale decir que deberíamos de resacralizar o sacralizar directamente temas como la infancia, ¿no? Debería de haber algunos códigos. Ya está la Convención de Ginebra, hay un montón pero todo eso también parece que es papel mojado. Y bueno, creo que hay un trabajo también, sobre todo con el mundo adulto, de sacralizar en el sentido de respetar a toda costa elementos muy, muy importantes, independientemente de las cuestiones ideológicas, pero incluso independientemente del crimen que uno quiera cometer, ¿no? Debería de haber, vamos a decir, los delincuentes con valores, ¿no? Ya sé que esto suena un poco también antiguo, pero creo que sobre esto tendríamos que pensar más. Y luego el tema de la cultura de la violencia. En Europa, iba a decir no hay conflictos armados, sí los hay. Hace 2 años no lo sabía, pero bueno, siempre hay algunos, un poco alejados, periféricos, pero también es una sociedad que ha sido muy violenta, ¿no? Están ahí las guerras mundiales,
pero luego en el interior de los países ha habido también terrorismo en diferentes formas. Y todo eso va creando una cultura de la violencia, que banaliza algunos aspectos, que uno se adapta a todo. Y también este es un punto muy importante, tanto desde un punto de vista político, pero también vemos crecientemente una cultura de la violencia que puede ser por una vivencia personal, como el compañero que ha hablado antes. Bueno, uno sufre violencia y luego, bueno, pues es muy difícil, ¿no?, de deshacer esa cultura en la que uno ha nacido, pero también hay una violencia, vamos a decir, en contextos donde no se ha vivido esa violencia en primera persona, pero se va un poco banalizando. Bueno, se le echa la culpa a Internet o bueno, al uso de Internet. Entonces sí que vemos, en Europa vemos, no sé, en 2 décadas un crecimiento de la cultura de la violencia, vamos a decir, entre adolescentes, por ejemplo, que es algo muy llamativo. Cada vez hay más adolescentes que agreden a sus padres, cada vez más, todos los años suben los datos. Por supuesto, sigue habiendo muchos niños y niñas agredidos por sus padres o los adultos cercanos, pero sí que nos preocupa mucho esa cultura que es un poco entre el videojuego, el porno y un trato cotidiano entre iguales, con mucha agresividad, y que esto podría ser fruto de una sociedad, digamos, en guerra, pero también hay otros caminos para llegar a la violencia. Y entonces esto, no creo que esto se resuelva con psicólogos, ni con, no sé cómo decir, el séptimo de caballería que llegue a los colegios y dé conferencias, sino que verdaderamente tenemos que profundizar en esa cultura de la que los adultos también somos parte, por supuesto, o somos los que generamos esa cultura, pero que esa cultura nos está haciendo, pues eso, desacralizar la vida, la finalidad lo puede todo, los medios dan igual. Bueno, todos estos conceptos que se quedaron un poco anticuados, pienso que como la cultura de paz, tenemos que desarrollar un movimiento, una pedagogía más allá, como digo, de dar charlas, creo que ese es uno de los puntos fundamentales de los retos globales a los que nos enfrentamos. Gracias. Muchísimas gracias, John, por esta reflexión desde Europa. Y me parece muy importante destacar esto que tú colocas, y también lo ha mencionado tanto Lidia como nuestros colegas previamente, que estamos hablando de culturas. Y estas culturas obviamente no se resuelven si las individualizamos. Por supuesto, hay casos concretos que tenemos que atender, pero ya también Dante apuntaba a muchos otros elementos, y quisiera recuperar en esto que planteaba Dante también lo que implica la economía de estas guerras. O sea, estamos hablando de compra y venta de armas, ¿no? Y lo de Palestina o el genocidio que está sucediendo en Palestina es un gran negocio de los Estados Unidos y de muchos países europeos que compran y venden armas a Israel, entre otros temas. Así es que tenemos bastante para reflexionar. Queremos agradecer a todas y a todos su tiempo y toda la reflexión. Les vamos a invitar a que vayamos a las salas pequeñas, literalmente para ir a una acción muy concreta. Hoy, con 3 días de seminario, cómo me voy y exactamente qué voy a hacer yo, o sea, yo persona, en mi organización, en mi entidad, qué voy a hacer yo para cambiar esta realidad. Tenemos mucho que hacer. Lidia nos dejó un mensaje muy importante y tiene que ver con este tema desde la esperanza. Estamos convencidos, por más abrumador que sea la realidad y más compleja y los límites que tiene nuestra actuación, que algo podemos hacer en casa, en la escuela, en mi organización, en mi comunidad. Así que les invitamos a que vayamos brevemente a las salas. Tenemos muy poquito tiempo, unos 10 minutos literalmente, para poder hablar de ello, y les esperamos para cerrar estos 3 días de reflexión, agradeciendo muchísimo a todas y a todos estos 3 días ricos. Así es que vamos a las salas. Vero, tú nos indicas